Latinoamérica está presenciando la reedición de la Operación Cóndor con la presencia de Laura Richardson, jefa del Comando Sur en Latinoamérica, pero ahora 2.0. La Operación Cóndor es la que en 1975 se convirtió en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, que se institucionalizó convirtiéndose en un instrumento de la muerte que no reconoció ni la soberanía de los estados ni tampoco los estatutos de los exiliados políticos, tal como apunta una investigación del Centro Internacional para los Derechos Humanos de Argentina. Este año 2024, Richardson comenzó su gira en la región por Ecuador, luego que el presidente de ese país, Daniel Noboa, decretara estado de sitio por la violencia de bandas del narcotráfico, el argumento perfecto para la intervención de Estados Unidos, con la excusa de combatir el crimen organizado. ¿Coincidencia? Tal vez no. Fue en Quito, en el 2022, donde se oficializó la Operación Cóndor 2.2, en la Conferencia de Seguridad Suramericana auspiciada por Estados Unidos, donde participaron la CIA, el FBI, el Mossad, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido conocido como el MI6 y 12 ministros de defensa de la región. El objetivo no era precisamente la seguridad en América Latina, o más bien esa era la fachada, para frenar la penetración de China y Rusia por los recursos naturales que, en la lógica de Estados Unidos, deben ser controlados por ese país que considera a Latinoamérica como su patio trasero. En febrero, Richardson continuó en Panamá, luego en Uruguay, Paraguay, estuvo varias veces en Guyana y su última estadía en Sudamérica fue en Argentina. Lo que llama poderosamente la atención es que están abordando la seguridad marítima, cooperación espacial, ciberseguridad, que son parte de la agenda del gigante asiático que va avanzando con la ruta de la seda, pero no precisamente con la visión injerencista y guerrerista de Estados Unidos, sino de respeto a la soberanía y crecimiento compartido. Expansión del Comando Sur. Peligro de muerte. Pongamos el punto en la I. La visita de la jefa del Comando Sur en Argentina no es casualidad. Meses anteriores, otros funcionarios públicos de los Estados Unidos visitaron la Argentina. En febrero, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reunió con Javier Milei. Luego, a finales de marzo, el director de la CIA, William Burns, se reunió con el ministro de Defensa de Argentina. Y ahora la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, llegó a la Argentina. El pasado jueves 4 de abril, Laura Richardson visitó la provincia argentina de Tierra del Fuego, pero el gobernador de la entidad, Gustavo Melella, junto al intendente de Ushuaia, se negaron a recibirla oficialmente. Esto condujo a que el presidente Javier Milei viajara apresuradamente al sur a recibir a la jefa del Comando Sur. En Ushuaia, Milei rindió pleitesía y elogios a Richardson e informó que se va a construir una base naval militar conjunta en la zona y detalló que se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida. Como retribución, Laura Richardson le obsequió a la Fuerza Aérea de Argentina un avión. Argentina is a critical member of Team Democracy, and on behalf of Team USA, it is my pleasure to present this C-130 aircraft to Argentina and to the 1st Brigade of the Argentinian Air Force. Este lazo de integración militar fue criticado por legisladores de izquierda que anunciaron que en la legislación argentina se prohíbe el ingreso de tropas extranjeras sin la aprobación del Congreso. El pasado viernes 5 de abril, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó al actual mandatario por su discurso de sumisión ante la jefa del Comando Sur de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, informó en su cuenta X que las palabras de Milei son también una provocación a las hermanas naciones vecinas. Sus palabras son también una provocación a nuestras hermanas naciones vecinas y a todos los países con quienes sostenemos fuertes lazos comerciales y culturales. Temo que el presidente de Argentina no tomó nota ni del fin de la Guerra Fría, ni de la geopolítica que hoy se observa en el mundo. Su servilismo es humillante. No es algo demasiado nuevo que los Estados Unidos pretendan acrecentar permanentemente su, más que influencia, ¿no?, su postura neocolonial respecto de América Latina y el Caribe. Tan importante, sobre todo ahora en el marco de la pugna geopolítica que vienen entablando con China, con Rusia, con potencias emergentes. En este sentido, bueno, la señora generala Laura Richardson, de jefa del Comando Sur, viene teniendo una actividad muy importante en la región, en la Argentina especialmente. Bueno, el giro actual y penoso para nuestro pueblo es el grito a toda voz del alineamiento con los Estados Unidos y con Israel, así lo dice el presidente, y darle la espalda a nuestra América, a la integración de América Latina y el Caribe, de esta sumisión. Él lo llama alineamiento, pero realmente es una sumisión porque no hay igualdad de condiciones. Esta sumisión en lo militar da a pasos aceleradísimos, ¿no?, como en otros planes, como en otros planos también de la vida política de nuestro país, también en el plano del entreguismo, de la entrega de soberanía, es aceleradísimo este anuncio, y por ahora ficticio, porque tiene que pasar por el Congreso Nacional, el anuncio de la construcción de una base naval. La gira de Laura Richardson a Latinoamérica hay que verla en su justo contexto y dimensión. Estados Unidos mueve su ajedrez geopolítico en la región y va dibujando el control marítimo. Los países que ha visitado son Panamá, y de Centroamérica bajó a Suramérica, visitó Guyana, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina. La ubicación geopolítica de estas naciones van formando un círculo de influencia donde China y Rusia han avanzado en cooperación comercial, científica, petrolera y militar. Una presencia que tiene inquieta a Estados Unidos. Varias preguntas surgen tras el secuestro en la Embajada de México del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, cuya visita de la jefa del Comando Sur antecedió el grave hecho que generó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Y es que el caldo de cultivo de Estados Unidos son los conflictos y la desunión en la región. En enero, Laura Richardson visitó Ecuador, 2 semanas después que las bandas delincuenciales tomaran el control del país. En medio del caos de un país en crisis, Estados Unidos de inmediato puso a disposición su apoyo militar y respaldó la candidatura del derechista y actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa. A pesar de este apoyo, la realidad en el Ecuador no cambió. Por el contrario, el país se cuenta como uno de los principales exportadores de droga en la región y ha alcanzado índices delictivos sin precedentes. Días después de la reciente visita de la jefa del Comando Sur, Ecuador protagonizó una escena como de película. El ex vicepresidente del país, Jorge Glass, quien había recibido asilo político en la Embajada de México, fue secuestrado por efectivos de seguridad. Con esta acción, respaldada por Noboa, Ecuador violó el Acuerdo de Viena y todos los tratados y normativas del derecho internacional. La violación de un recinto diplomático, cuando hay un mundo que comienza a confrontarse y comienza a tener problemas, inclusive de enfrentamiento armado, pues es una muy mala noticia, porque quiere decir que ya ni siquiera lo que fue pactado como especies de zonas sagradas, que eran los territorios de las embajadas, son respetados. Así es que yo creo que Ecuador cometió un error fundamental con esto, y creo que de alguna manera está conectado con lo que ha venido pasando en Ecuador, sobre lo cual sería interesante profundizar un poco. Pero ese intento de crear unas alianzas estratégicas se ve fortalecido por un populismo nacionalista que hay en los gobiernos de derecha, que no tienen ningún interés en avanzar en la integración ni en hacer acuerdos con sus vecinos, sino simple y sencillamente sintonizar sus prioridades geopolíticas con los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe eso. Y por eso Estados Unidos, en este momento, las visitas selectivas que hace,
es a los países con los cuales considera que puede fortalecer lo que podríamos llamar la nueva tendencia hoy del Respice Polum, que es el monroísmo, que nació hace 200 años con la doctrina Monroe y hoy está buscando unas expresiones bastante paradójicas como la de Trump, que ya no dice América para los americanos, sino Norteamérica para los norteamericanos, que es todavía peor. Las cartas están echadas, armaron el tablero geopolítico y la estrategia en la Conferencia de Seguridad del Sur auspiciada por Estados Unidos en septiembre del 2022 en Quito, Ecuador. Y 4 meses después, Laura Richardson declaró el interés de Estados Unidos en la región sin ocultar nada y con la franqueza del que se cree con el derecho de tener los recursos de los países de Latinoamérica. ¿Y qué cosas no? Fue Ecuador el primer país en el año 2024 donde Estados Unidos puso a la orden su capacidad bélica y de seguridad de la nación para controlar a las bandas armadas. Casi simultáneamente al secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. La jefa del Comando Sur visitó Argentina con la intención de instalar una base militar muy cerca de las Malvinas, donde apoyó al Reino Unido para despojar a Argentina del territorio. Toda esta presencia de Laura Richardson hay que contarla cronológicamente porque no es nada casual. Está enmarcada en la política exterior de Estados Unidos de la doctrina Monroe, de su expansión para recuperar la influencia que dejaron de tener por la elección de gobiernos progresistas como el de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Brasil, en su momento Argentina, entre otros, que abrieron espacio a China, Rusia e Irán, el llamado por Estados Unidos eje del mal. Hay que recordar lo que dijo Laura Richardson sobre el interés de Washington por las riquezas en Latinoamérica. El pasado jueves 4 de abril, Javier Milei insistió en que su país está unido con fuertes lazos históricos con los Estados Unidos. Según sociólogos, efectivamente hay una historia en común de Argentina con los Estados Unidos, si se tiene en cuenta las dictaduras militares impuestas por Washington, tanto en la región como en la Argentina. Los años 70 fueron una época en la que Estados Unidos violó sistemáticamente los derechos humanos con la puesta en marcha de la Operación Cóndor y la doctrina Monroe. Aquí el presidente que está ahora gobernando ha violado todas las normas constitucionales. Y una de las, por supuesto, en la defensa de la soberanía está en la Constitución. No se puede hacer un acuerdo con un país para que se instale en terreno de dominación de la zona, porque esta es una guerra que los Estados Unidos, aplicando la doctrina Monroe de 1823, avanzó sobre nosotros porque necesita asegurarse los recursos. Pero ya no les basta con tener un presidente amigo. Tiene que ser un presidente que ellos manejen abiertamente, como este presidente que solo sabe hablar unos temas, tiene un discurso nada más, pero todo lo demás, todos los planes que él presenta para gobernar, todos son entregados prácticamente, redactados por quienes los controlan. Por eso también están las democracias de nuestro continente amenazadas, porque está la injerencia de Estados Unidos. Aparte de lograr controlar militarmente a Argentina, la preocupación estratégica de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, es que en la Argentina no existan proyectos financiados por China. Por ejemplo, la Estación Espacial China en Neuquén, que opera desde hace varios años. Estados Unidos busca suprimir esta alianza y así frenar el desarrollo científico de China con Argentina. Pero Richardson no solo busca debilitar la presencia de China en la Argentina, como debilitó la presencia de Rusia en Europa al frenar el Nord Stream, sino que busca apoderarse de sus recursos energéticos, ya que este país suramericano hace parte del famoso Triángulo del Litio. En enero del 2023, la generala Richardson confesó sus oscuros intereses en Latinoamérica. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia,
Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común, pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. Creo que tenemos algo de competencia y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. Cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18.000 millones en 2002 a más de 450.000 millones hoy y en camino a que crezca hasta más de 750.000 millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego. La generala ya en numerosas oportunidades ha dejado claro que considera los bienes naturales y sociales de toda América Latina como propios, ¿no? Habla así en esos términos, nuestro litio, nuestro agua, cuando se refiere a recursos que no le corresponden, sino que forman parte, en todo caso, de nuestros países. Es clara, sí, la visión. Argentina es un país enorme, tiene cuantiosos recursos. Recordemos que además en Estados Unidos tiene una base de ayuda, entre comillas, de ayuda humanitaria en Neuquén, en la provincia de Neuquén, muy cerquita del yacimiento de petróleo no convencional de Vaca Muerta. Les apetece de manera muy importante los yacimientos de litio que tiene en el norte de la Argentina, junto con Chile, junto con Bolivia. La verdad que en Bolivia encuentran un país con un gobierno soberano que le pone ciertos límites y bueno, en la Argentina todo lo contrario. Ya, entonces necesitan contrarrestar, como todo el tiempo lo dicen, lo que ellos llaman la influencia china, que realmente nada, es el avance comercial que la China como potencia emergente del mundo tiene con todos los países del mundo, incluyendo los propios Estados Unidos. Por ejemplo, se propuso y lo ha logrado frenar grandes inversiones chinas, como por ejemplo las represas en la Patagonia, la represa Zepernik y la represa Kirchner, que eran muy imprescindibles para poder lograr el autoabastecimiento energético y ahora se encuentran frenadas. Entonces, sí, claro, pretenden lo que dicen ellos, ¿no? Lo dicen a viva voz, frenar. Ellos llaman la influencia china, pues no, la presencia china, pero sobre todo en proyectos estratégicos en cuanto a infraestructura, puertos, represas, la cuestión también de la energía atómica. Guyana no escapa de la mirada de Estados Unidos en la controversia territorial con Venezuela por la Guayana Esequiba y forma parte de esa gira de la jefa del Comando Sur a ese país. Allí los intereses están a flor de piel por el yacimiento de fama mundial que encontró la petrolera estadounidense ExxonMobil en el 2015 y que desató una escalada de agresión de Guyana en contra de Venezuela auspiciada por Estados Unidos. Venezuela denuncia un peligro a la paz de la región por la presencia bélica del Comando Sur y la CIA. El gobierno de Ecuador está haciendo este lamentable papel de ser punta de lanza, de intentar romper este proceso de integración regional. Bueno, acá está pasando lo mismo con nuestro país. Guyana también se presta a ese escenario de penetración neocolonial. Y bueno, tendrán que ser los gobiernos populares, nacionales, progresistas, los que se resistan a este avasallamiento y los pueblos desde abajo
de todos nuestros países y aquellos que tenemos que soportar gobiernos antipopulares y entreguistas, quienes podamos apostar a que esa integración avance y poder frenar esos proyectos neocoloniales. Lo frenamos en 2005 con el ALCA, que era algo muy similar. Ese proyecto les fracasó, lo derrotamos, mejor dicho, y ahora pretenden avanzar de manera bilateral, aprovechando estos territorios gobernados por títeres de ultraderecha, y bueno, en algún caso lo van a ir logrando y tendríamos que ser los pueblos los que tengamos la capacidad de frenarlo. Estas coinciden que Latinoamérica está viviendo una recolonización del continente y Estados Unidos necesita el control directo y viene con todo. Hay un plan de guerra y están implementando todos los medios. Entonces, en este momento es una guerra contrainsurgente de baja intensidad, aparentemente sin uso militar, sin necesidad de que entren los tanques, pero con un gobierno de Ecuador que te deja entrar a la embajada, ya está todo dicho. Con un gobierno como este nuestro, que está haciendo acuerdos sin pasar por el Congreso de la Nación al que quiere disolver, porque él quiere que le voten, le den todas las facultades a él de gobernar sin Congreso y sin nada. Entonces, es muy peligroso, porque es una guerra que donde se cuentan las fundaciones, que son una invasión silenciosa de las que ya había hablado Venezuela de hace mucho tiempo. Los libros que salieron sobre la guerra silenciosa, con la cantidad de fundaciones y organizaciones no gubernamentales que ya nos están ocupando. La Operación Cóndor se implementó bajo las dictaduras que impuso Estados Unidos en los países de América Latina en la década de los 70. Han transcurrido casi 3 décadas y medias y hoy han mutado esa manera de injerencia. Planifican operaciones bajo la fachada de la defensa de la democracia y la libertad. Utilizan una bandera falsa de la defensa de los derechos humanos para derrocar gobiernos electos democráticamente e imponer sus fichas. La jefa del Comando Sur habló claro. Estados Unidos va por lo que cree que le pertenece y para eso usan artimañas de expoliación de los recursos. Mientras tanto, China, Rusia e Irán siguen avanzando en la política exterior que apunta a la multipolaridad y el equilibrio de un mundo en paz que descoloca a Estados Unidos, que a todas luces quiere generar conflicto en Latinoamérica y el Caribe, que ha sido decretada una región de paz. Pusimos el punto en la I.